7 de la mañana en punto, aquí en los micrófonos de Radio Forever ya se encuentra aquí en vivo y en directo la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez. Doctora Ivonne Núñez, bienvenida, gracias por visitarnos y por supuesto, vamos el día de hoy junto a Lourdes de Badmut, los saluda Carlos Alberto Vergara, la saluda Carlos Alberto Vergara, vamos a hablar del empleo, pero antes la bienvenida doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación. No, siempre es un gusto tenerla aquí en esta su casa de Radio Forever, 7 y 2 de la mañana. Tenemos buenas noticias, hay Feria de Nuevo Empleo 2025 y bueno, vamos a hablar también de otros datos, pero tenemos 1.500 vacantes, doctora. Cuéntenos un poco más sobre esta feria y la contribución que hace la empresa, tanto privada, para sumarse a resolver este problema que, como decíamos, extra micrófono, es un tema imperante que nos apremia a todos solucionar. Buenos días. Sí, esta es la segunda feria de empleabilidad que el Instituto Tecnológico Bolivariano, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, invitando a empresas de la ciudad de Guayaquil, se apertura. Son 1.500 puestos vacantes que hay en un total de 75 empresas. Okay, 75. Entonces, invitamos a los jóvenes y a todas las personas que estén interesadas en un puesto de trabajo a acudir desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del instituto, del ITB, que están ubicados en la ciudad de la Atarazana. Pueden concurrir físicamente con los currículum vitae o van directamente con su celular. Ahí hay un método tecnológico de incorporar la documentación y todos los requisitos que piden las empresas y se ingresa directamente la información a través del QR. En este caso en particular, en el tema empleo, la empleabilidad, el Ministerio de Trabajo está haciendo desde distintos espacios todo lo posible para incentivar y que se creen estas vacantes. Tenemos el programa de las pasantías, esta feria laboral y también esa conversación directa que tienen con la empresa privada. Cuéntenos un poco, ministra, sobre lo que se realiza desde el Ministerio para esto. Sí, nosotros tenemos una campaña que se inició desde junio del año 2024 que se denomina Ruta de la Empleabilidad. En la Ruta de la Empleabilidad consiste el conversatorio directo con la empresa, se firma un convenio que se llama Convenio de Ruta de Empleabilidad y la empresa se compromete a generar empleo en un tiempo. Entonces, el primer proyecto nació con la empresa Arca Continental. Nos dijo, en 6 meses vamos a generar 900 puestos de trabajo. Y en efecto, nosotros vamos verificando la generación de los puestos de trabajo porque también se utiliza la página del ministerio y en diciembre del año 2024 se cumplió en este primer proyecto con esta empresa los 900 puestos de trabajo. Y así lo hacemos con el resto de empresas. Hemos firmado hasta la fecha en 9 provincias del país 44 convenios de empleabilidad con 44 empresas del Ecuador. La mayoría son empresas exportadoras. En Manabí tenemos enfoque con las empresas exportadoras atuneras. Y aquí siempre hay picos altos, es decir, hay momentos que por temporada requieren empleabilidad y se utiliza la página del ministerio. Entonces generan en 15 o en 30 días 150, 200 puestos de trabajo. Pero lo importante es que tenemos una dinámica, como usted lo señaló hace minutos atrás, de búsqueda constante en el sector privado de estos espacios laborales. Son 74 empresas, doctora Ivonne Núñez, que van a ser parte de este importante proyecto, el nuevo empleo. Hay sectores económicos, sectores de consumo y retail, sectores de alimentos y bebidas, en fin. Y la edad tampoco aquí es, toda edad pueden tranquilamente ir con su currículum vitae y presentarlo en esta feria del día de hoy. Sí, es una feria de empleabilidad no con un segmento de edad exclusivo. El segmento de edad es muy alto. Y ahora en la Ruta de la Empleabilidad también les pedimos a las empresas que no segmentemos el tema exclusivo para los jóvenes, sino que lo aperturemos para personas mayores de 30 años de edad. Y así lo estamos haciendo. Y ahora el programa de pasantías, de una u otra forma, eso ayuda a resolver esto con el que se encuentran todos los jóvenes cuando no tienen experiencia laboral o experiencia expresa. Y bueno, hay veces que suelen no ser calificados para X o Y vacantes. ¿Cómo va este programa de pasantías? Este es un incentivo para que los jóvenes comiencen a conocer el mundo laboral y el incentivo está tanto para empresas privadas y también para el sector público. Yo creo que el Ecuador enfrenta varias realidades y una de las principales realidades es ir construyendo una generación
de jóvenes que puedan conocer desde más cerca, desde el interior, la administración pública, porque hay que ir también construyendo este legado, porque son ellos los que finalmente con el tiempo van a administrar el Estado. Doctora, sí, el Ministerio de Trabajo emitió el 14 de agosto pasado el acuerdo ministerial con la que expide la nueva forma para la prevención y sanción de las faltas graves por discriminación, violencia y acoso laboral y acoso sexual laboral en el sector público. Doctora, varias son las interrogantes sobre este nuevo acuerdo ministerial, incluso sobre en qué momento se aplica, en qué instancia se aplica y sobre todo en las nuevas prohibiciones. Por ejemplo, ya no se le va a poder pedir a alguien que quiera postular una vacante o ser contratado, por ejemplo, pruebas o resultados de embarazo, pruebas de VIH, SIDA, entre otras cosas. Cuéntenos un poco a detalle cómo está haciendo el Ministerio para socializar con el sector público esta nueva normativa. Nosotros estábamos obligados, porque así lo solicitó la Corte Constitucional desde el año 2021 y también el Legislativo desde el año 2024, una vez que expidió el Legislativo varias reformas al Código de Trabajo relacionados al acoso laboral, que el Ministerio de Trabajo elaborara un reglamento para el sector público y para el sector privado relacionado al acoso laboral. Nosotros recurrimos para la elaboración de este reglamento a los organismos especializados. ONU Mujeres nos ayudó. Y también la Organización Internacional del Trabajo contribuyó con ideas conceptuales y con ampliaciones de cómo debe ser construido un reglamento para tratar el tema de la prevención, el tema de la sanción y evidentemente de la ejecución de sanción. También nos ayudó la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Todos sentados en la mesa construimos durante 8 meses este reglamento para el sector público. Yo a este reglamento le doy 3 pilares. El primer pilar que usted acaba de señalar, la no discriminación cuando una persona aspira a ingresar al sector público. El reglamento del sector privado será expedido el día de mañana viernes. Excelente. Pero en el caso del sector público, lo que usted acaba de señalar son grandes ventajas que ahora vamos a tener para que no exista discriminación en las personas. En el caso de las mujeres no se les va a solicitar ya las pruebas de embarazo. En el caso de las personas que tengan lo relacionado al VIH, no va a ser un antecedente de discriminación para que no ingrese al sector público. Y también para aquellos que tienen sus antecedentes laborales previo al ingreso al sector público de haber sido dirigentes sindicales o haber pertenecido a una organización sindical. Este fue un punto muy importante que aportara en su momento la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, bajo esas previsiones que usted en el reglamento que lo ha firmado, doctora Ivonne Núñez, está conversando con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, entre las prácticas prohibidas se incluyen la asignación de tareas incompatibles, dice, con la formación o capacidad del funcionario público, discriminación en los ascensos, revelación de la información íntima o sobre la identidad sexual, como usted manifestó, y la petición de las famosas pruebas de embarazo y de VIH en proceso de selección de personal, ¿no? Sí, esto es parte de la política de discriminación. O sea, no podemos discriminar nosotros por todas estas denominaciones que usted ha señalado, ya sí consta en el reglamento, pero tenemos también la otra parte que quizás es la más álgida y que todo el mundo quiere saber qué es que va a pasar en el tema del acoso laboral. Mire, el acoso laboral no solo puede ser conceptuado de arriba hacia abajo, es decir, del jefe a quien da las órdenes, también de abajo hacia arriba y, como yo digo, de izquierda a derecha, entre los compañeros de trabajo. Cuando se conoce de un acto de esta naturaleza, se somete a un sumario administrativo. Se debe proteger a la persona que presenta la denuncia y también al denunciado. O sea, la denuncia es reservada, sí, a la interna. Es a la interna. Esto no es un acto público, sino que es un acto reservado. En el caso del acoso laboral, muy bien, ¿qué sucede aquí en la parte de la prueba? La prueba tiene que ser contundente. Los que saben de materia penal conocen cuáles son los efectos probatorios. Tiene que ser fehaciente, pero tiene que tener una característica
que la desarrolló ampliamente la Corte Constitucional en su momento, cuando también tuvo temas relacionados al acoso laboral, y que el Ministerio en este reglamento lo pone a consideración. Tiene que haber reiteración del evento. Okay. Es decir, no es porque usted me llama a las 5:08 de la tarde y yo digo, me está acosando laboralmente, o porque usted me envió un correo que yo considero, me lo envió a las 11 de la mañana, que tiene por ahí algún signo de acoso, que me dice, sí, usted siempre viene con el cabello suelto. A ver, un momentito, yo sé cómo me puedo peinar. Yo, al siguiente día le dice lo mismo, al cuarto día le dice lo mismo. Tiene que haber la reiteración del evento que nos lleve a determinar que usted está siendo acosada. Causa y efecto. Muy bien. ¿Qué sucede en el momento en que se determina que en efecto hubo el acoso? La persona pierde su puesto de trabajo, el acosador pierde su puesto de trabajo. Pero previo un expediente administrativo. Previo el expediente administrativo, donde puede ejercer el derecho, ¿no? Que él considere que en la parte probatoria debe ser puesta al proceso administrativo. El acoso sexual es un poco más complejo, porque en el momento que la unidad de talento humano conoce de este tipo de hechos, el acoso sexual tiene otras características, debe poner en conocimiento de la Fiscalía. Eso no es tramitado dentro de la unidad de talento humano o de la institución pública, sino que va directamente a la denuncia. Esa es una responsabilidad que debe asumir la unidad de talento humano y quien dirige la institución pública. Y la última parte, que creo que es una parte también que las personas preguntan ya acerca de la desconexión laboral digital. En el sector público hay puestos de trabajo que siempre van a tener que acudir en sus funciones y en las responsabilidades que tienen en horario fuera del trabajo. Nosotros en Ecuador estamos viviendo este tipo de situaciones frente a casos fortuitos, frente a situaciones de urgencia y de emergencia. Hay unidades del Estado en las instituciones que tienen que estar siempre prestas a trabajar. Entonces nosotros definimos en el artículo 15 los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel jerárquico superior. Vamos con un ejemplo. Ha sucedido un caso fortuito en un cantón del Ecuador y tiene que dar una respuesta el Ministerio de Educación. Entonces, el hecho sucedió a las 18 horas. Todos aquellos que pertenecen a esta unidad que tiene que elaborar la resolución, o sea, también un acuerdo ministerial urgente, deben estar prestos a colaborar. No se puede considerar aquello como un acoso laboral, o porque usted está trabajando fuera del horario común y normal, ser considerado como tal. Esa es una excepcionalidad. Son excepcionalidades. ¿Y qué se considera? Aquí está el concepto, ¿qué se considera la desconexión laboral digital? Por esto este reglamento llevó bastante tiempo en construirlo. Sobre todo quienes construyeron. Una de las preguntas que ahora también se levanta en el marco de este nuevo acuerdo ministerial, que busca evitar el acoso laboral, también el abuso laboral, es que ahora tampoco se va a pedir información de cualquier índole acerca de su pasado judicial, excepto los establecidos como impedimentos para ejercer el cargo público. Sí, entre los impedimentos, ahí ya lo establece la LOCEP, que es la Ley del Servicio Público. Entre los impedimentos está, evidentemente, haber recibido una sentencia condenatoria. Entonces, cuando uno pide dentro de los requisitos, está justamente este tipo de certificaciones que lo emite el Consejo Nacional de la Judicatura. Bien, ahora hablemos sobre el nuevo reglamento, si nos puede adelantar algo, ministra, que se va a firmar mañana, pero este es para el sector privado, porque el del que estábamos hablando es netamente para el sector público. Ahora, en el sector privado, ¿es algo similar? ¿También se han reunido? Cuéntanos. Sí, es muy parecido y lo hemos trabajado también con el sector privado. El Ministerio del Trabajo siempre efectúa mesas de conversación, mesas de diálogo, porque nosotros tenemos la política de escuchar. Entonces, este reglamento del sector privado que va a ser suscrito ya el día de mañana fue trabajado y construido también con ellos. ¿Se lo socializó el proyecto? Claro, ministra? Sí, por supuesto. Y se lo hace también en base a los aportes dados por esta comisión los insumos que han dado, ¿no? Que trabajó, sí, durante 8 meses. No hay que hilar muy fino en este acoso laboral, es parecido al que tiene el sector público. Es muy similar, es muy similar. Tiene situaciones conceptuales, que es lo importante para conocer qué significa el acoso laboral.
Bien, doctora, ahora pasemos a este plan de eficiencia estatal que aplica el gobierno del presidente Daniel Noboa. Según la CONACEP, ya han sido 4.600 las personas desvinculadas en aras de hacer una estructura estatal más eficiente. Pero se han presentado ciertos casos, en particular con Petroecuador. Recientemente se trascendió la noticia que al menos 2-3 funcionarios que ya habían sido desvinculados en esta etapa volvieron a ser contratados, pues ciertas áreas de Petroecuador los necesitaban. Incluso un director o quien organiza a los empleados en Petroecuador dijo que amenazó con paralizar ciertas funciones, pues se estaban sacando a dedo sin un informe técnico, dijo, un estudio técnico. ¿Qué pasa en Petroecuador con las desvinculaciones para que no afecten al área técnica como tal, a su operatividad? Bueno, cada ministro debe conocer la parte administrativa y la parte operativa de su institución. En el caso de Petroecuador, yo no conozco las razones técnicas administrativas que los llevaron a tomar esta decisión. Lo que le puedo comentar es lo siguiente respecto al funcionamiento que el Ministerio de Trabajo en el área técnica jurídica tuvo que trabajar una vez que se emitió el decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa para las desvinculaciones. Al Ministerio del Trabajo le tocó emitir sendas resoluciones para dar la viabilidad en la cesación de los cargos, exclusivamente para aquellas personas que tienen nombramiento definitivo. Para los que tienen nombramiento definitivo, el Ministerio de Trabajo entra a operar y a emitir la resolución. Por tanto, todos aquellos que tenían nombramientos definitivos, las instituciones del Estado le comunicaron al Ministerio en base a la aplicación del artículo 60 de la LOCEP, porque lo que usted dice es verdad. Tienen que haber fundamentos razonables y administrativos para la desvinculación. Este artículo 60 de la LOCEP establece razones técnicas de factibilidad y económica que sustente la supresión del cargo. Cuando el Ministerio comenzó ya a recibir los informes de cada una de las instituciones del Estado, el Ministerio emitió las resoluciones a todas las instituciones que el Ministerio recibió la información, nosotros notificamos, y en ese momento las instituciones que presentaron estas solicitudes tuvieron ya el aval del Ministerio para poder desvincular. Exclusivamente el Ministerio lo hizo para los de nombramientos definitivos. Ok, se tenía previsto incluso en este plan de eficiencia estatal la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios. ¿Cuánto van hasta ahora, ministra? Y si se tiene previsto una nueva ronda, un nuevo plan. En el caso del Ministerio, el día de ayer nosotros hicimos ya un corte de cuántas desvinculaciones por supresión de cargos el Ministerio había dado, y son menos de 1.200 personas. No 5.000 como dicen por ahí. No, en el caso de los nombramientos definitivos, porque ahí vienen nombramientos provisionales y también hay una escala que se conoce como contratos ocasionales. Ya, nosotros no manejamos la información de contratos ocasionales como Ministerio de Trabajo, ni tampoco los nombramientos provisionales. Lo único que maneja el Ministerio como información, porque tiene que emitir las resoluciones, son los nombramientos definitivos. Y allí el corte del día de ayer nos arroja menos de 1.200 personas en más de 60 instituciones del Estado. 60, ¿no? Ok, ¿y se tiene previsto otro recorte, otro plan asimismo de supresión de cargos? Esto por la fusión de ministerios y secretarías. Evidentemente allí van a existir supresión de puestos, porque las fusiones nos va a llevar a canalizar. Por ejemplo, yo tengo un asesor jurídico en el Ministerio de Educación, tengo 3 ministerios que ahora van a ser fusionados. ¿Ya qué voy a hacer con los otros 3 asesores jurídicos? Entonces, se está terminando de trabajar esta nueva reestructuración. Allí el Ministerio también interviene en el momento en que se tiene que reformar el estatuto del Ministerio de Educación, claro, y también el manual de puestos. Y la diagramación completa del todo sistema, eso, ¿no? Es una responsabilidad del Ministerio del Trabajo y nosotros estamos ya en esa parte listos para efectuar las respectivas reestructuración, fusión de los ministerios decretada por el presidente de la República. Tienen que haber supresión de puestos y también en el tema de falta de inyección de capital o de eliminación de las famosas partidas presupuestarias. Sí, doctora, ¿no? Y la
supresión de puesto es legal, se encuentra contenida en la LOCEP, y una disposición final de la LOCEP establece la forma de indemnización para las personas que han dejado ya sus puestos de trabajo por supresión de puestos. Porque muchos dicen que los han despedido sin un centavo. No hay despido intempestivo cuando se suprime el cargo. Esa figura de despido intempestivo no es cierta para esta operatividad de supresión de cargo. Y le quiero además señalar lo siguiente. La Corte Constitucional, en senda sentencia número 26-18-IN-20 del 28 de octubre del 2020 estableció en varios de los párrafos de esta sentencia, a partir del párrafo 132, desarrolla qué significa una supresión de puesto. Y dice que la supresión de puesto está regida por el derecho laboral administrativo y que no hay estabilidad per se en la medida, dice la Corte Constitucional, que se encuentre debidamente justificado por qué se suprime el puesto. Por eso es que se analiza el artículo 60 de la LOCEP para que existan razonablemente criterios para suprimir el cargo. Bien, en cuanto a números y presupuesto, ¿esto también le ha costado al Estado estas desvinculaciones por supresión de puestos o en los nombramientos provisionales que también ha manejado el Ministerio de Trabajo? ¿Cuánto se ha gastado en ajustar las cuentas y decir, bueno, es desvinculado, pero tenga, esto es lo que se le debe? Yo le puedo responder por el Ministerio del Trabajo. Nosotros hemos gastado menos de $1 millón. Nosotros hemos desvinculado a menos de 110 personas en el Ministerio del Trabajo en este proceso de desvinculación por disposición del decreto ejecutivo. ¿Están incluidos, disculpe, doctora Ivonne Núñez, ministra, inspectores de trabajo a nivel nacional, o se mantiene el tema de inspectorías de trabajo? No, las inspectorías se mantienen porque esa es una de las bases principales de acción administrativa de nuestro ministerio. Pero nosotros ya pagamos. El Ministerio de Trabajo, en el momento en que pagó las remuneraciones correspondientes al mes de julio, procedimos al pago de las personas que tenían nombramiento definitivo y que sus cargos fueron suprimidos de acuerdo a lo que establecen las normas legales de la LOCEP. Bien, es la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre la Feria del Empleo 2025, la normativa de acoso laboral en el sector público. El trabajo por horas también es un tema bastante pendiente, que lo están socializando. Doctora, si nos puede referir cómo avanza. Y bueno, esto se determinará en una consulta popular en las urnas, pero desde ya me imagino que están socializando esto de cómo se aplicaría en el sector netamente de turismo. La pregunta que formula el presidente Daniel Noboa tiene en la pregunta del contrato por horas dos hechos. Primero, que el contrato tiene que ser por primera vez. Y segundo, que tiene que cumplir con todas las obligaciones y derechos laborales que los empleadores deben cumplir y que los trabajadores tienen como tutela. Entonces, todo contrato por horas además debe ser registrado en el Ministerio del Trabajo. Cuando el presidente formula la pregunta, dice con todos los derechos laborales, obligaciones del empleador y derechos de los trabajadores. Debe tener afiliación al Seguro Social y el pago de los décimos, que son los derechos tan ecuatorianos como yo le llamo, el derecho también a vacaciones, es decir, todo el conjunto de normas laborales que protegen a un trabajador van a estar contenidas en el contrato por horas. La pregunta que más suena en marco a esta pregunta, doctora, es ¿cómo se va a valorar cuánto va a costar la hora? ¿Cuánto va a recibir ese empleado por trabajar esa hora en el sector turístico? Esa es una fórmula matemática que se debe aplicar, incluidos los porcentajes, si el trabajador desea que el porcentaje se le pague mensualizado sobre el 13º, 14º y el fondo de reserva. Eso va a tener una variante, porque si yo le digo, mire, no me pague el fondo de reserva, que es una opción que ahora hay en el Ecuador, yo no voy a recibir mensualizado mi fondo de reserva, sino que el fondo de reserva se va directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como parte de la caja de ahorro del trabajador. Técnicamente se lo va a tener que señalar y analizar para que todos los ecuatorianos que acudan a la consulta popular en el mes de diciembre tengan claro
cuánto va a costar el valor del contrato por hora. O sea, este estudio se lo va a realizar y después usted mismo lo va a anunciar como ministra. Sí, nosotros, doctora. sí, hay que decirle a los ciudadanos, hay que siempre decir la verdad y hay que decir cuáles son las reglas del juego. Eso es parte de la consulta. Entonces, técnicamente se va a sustentar en su momento el contrato por hora, porque no es lo mismo que usted trabaje un sábado, que usted trabaje un domingo, a que usted trabaje un lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos conocemos que cuando se trabaja sábado y se trabaja domingo hay que pagar el adicional que está contenido en el Código de Trabajo. Esto es la hora extraordinaria. Sobre todo en jornadas nocturnas. Entonces habrá una estructura, un techo. Un esquema, ¿no? Un esquema. Sí, va a existir el cuadro comparativo para saber cuánto va a costar el contrato por hora. Y también el Ministerio del Trabajo, al igual que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realizarán el trabajo que la ley nos faculta y nos obliga a efectuar. Bien, es la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre la Feria del Nuevo Empleo, normativa del acoso laboral en el sector público y el trabajo por horas. Doctora, siempre es un gusto tenerla aquí en los micrófonos de Radio Forever. No, muchísimas gracias y yo estoy muy convencida que el contrato por horas, más allá de ser un derecho que tenemos los ecuatorianos y también fuente de realización, en esta consulta la vamos a ganar. Bien, Bueno, 7:27, nos vamos a una pausa comercial.